Principios y verdades bíblicas presenta la descripción científica de la muerte de Jesús. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intentan explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en la cruz, castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufría el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, escrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que habría sucedido en el huerto, fue llevado ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran la causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando éste impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismos que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener en exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces, Jesús estaba tan débil que caminar fue extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar aquella pesada cruz de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto, nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó, evento que sirvió para que un soldado le diera la orden a Simón que llevara la cruz un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús lo clavaron de forma horizontal con las manos abiertas. La vega, llamada patíbulo, aún no se había unido a la cruz, colocando de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los muslos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado casi sin poder respirar, al clavarle los pies en la cruz, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14 cuando dice:
dislocado están todos mis huesos. Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable de la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir latir su corazón de forma errática, hubiera sido un indicador claro para que Jesucristo, que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacía para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así la muerte era rápida en cuestión de minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto y se sabe porque en registros romanos hallados años después, soldados describen el hecho confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34, 20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado izquierdo para confirmar su deceso. La lanza penetró su corazón, por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos ocurridos hasta que Jesús expiró. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas.